Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su servidor Héctor Rodríguez y les damos la más cordial bienvenida a su programa Mirad que nadie os engañe. Estamos transmitiendo a través de ecostvdeesperanza.com, nuestro canal de televisora por internet. También nos puede sintonizar a través del Facebook y de YouTube en el mismo nombre, Ecos TV de Esperanza. Hermanos, les saludo a todos los hermanos donde quiera que se encuentren, dándoles las gracias por su sintonía, y les instamos, hermano, a que oren por nosotros, a que nos manden un comentario, que nos manden una sugerencia. Escríbanos, hermano, para saber que hay personas que nos están escuchando y que hay personas que tienen nuestro mismo sentir. Bueno, pues en este día, hermano, el tema de hoy, aquí en Mirad que nadie os engañe, el tema de hoy es los dones espirituales. ¿Qué son y para qué? ¿Qué no son y si están vigentes? Así es que acompáñenme. Vamos a ir, hermano, primeramente a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Bueno, hay una preocupación del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12, donde empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, yo creo que es muy importante este punto, hermano, porque Pablo está, hermano, preocupado realmente de que no ignoremos estas cosas, porque estas cosas, hermano, son útiles para la iglesia, son útiles para todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver, hermano, primeramente los dones espirituales, ¿qué son? Bueno, antes de ir a qué son, hermano, quiero compartir con ustedes lo que son los dones, ¿verdad? Porque dice dones, lo que significa es una dádiva, es un regalo. O sea, un don es un presente que Dios te hace. Un don, el don del Espíritu Santo. O los dones del Espíritu Santo. Es un regalo, es un presente. Es algo, hermano, que es una dádiva que Dios te está dando. Ahora, vamos a ver, hermano, lo que es una operación. Una operación es la ejecución de una acción. Es la ejecución de una acción. Y vamos a ver ahorita por qué estamos viendo estas definiciones. Lo que es el don, que es una dádiva, ya dijimos, o regalo, o un presente de parte de Dios. La operación, que es la ejecución de una acción, o sea, un trabajo. Y el ministrar, o el ser ministro, o el ministerio, que se derivan de la misma raíz, que significa servir. Un ministro es un servidor. Entonces, ministrar significa servir, o ejercer oficio significa también dar o administrar. Entonces, ya quedó claro lo que es el don, lo que es operación y lo que es ministrar. Ahora sí, vamos a continuar adelante. Capítulo 12 de 1 Corintios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Otra vez la palabra dones, la palabra don. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Ya vimos lo que era ministrar, que es servir, dar, ejecutar, ejercer un oficio. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Ya vimos que una operación es la ejecución de una acción, o sea, un trabajo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, Dios, el que da los dones, que es el Espíritu Santo, la diversidad de operaciones, que es Dios con el Espíritu Santo, es el mismo, y en los ministerios que son dados por el Señor, que Dios, el Señor y el Espíritu son uno, es el mismo, es Dios el que da todo, el que da los dones, el que da los ministerios y el que da las operaciones. Ahora vamos a continuar. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Entonces, ¿qué son los dones? Bueno, los dones son regalos de Dios. ¿Para qué son? Para provecho. Allá en el libro de Job, hermano, después de toda la tribulación que Job pasó, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno en todo lo que estaba pasando. Job sabía que todas las cosas que estaban pasando en su vida tenían un propósito, porque Dios todo lo hace con propósito. Ahora, los dones espirituales no es la excepción. El don espiritual o los dones dados por Dios tienen un propósito. Aquí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Pues para provecho de la iglesia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ya vimos, hermano, que los dones espirituales son regalos que Dios da a su pueblo, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son? Bueno, son para la edificación de la iglesia. Son para la edificación de la iglesia, hermano. ¿Sí? Allá en el capítulo 14, versículo 12, ahí lo recalca. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, es para el crecimiento de la iglesia, hermano, para el servicio de la iglesia. Acuérdense que ministrar es servir, es para el servicio de la iglesia. Ahora, versículo 26 del capítulo 14 lo vuelve a enfatizar. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene algo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Para edificación. Acuérdense que si somos miembros los unos de los otros, hermano, entonces nos edificamos por medio de los dones que Dios nos ha repartido a la iglesia. Y de esa manera la iglesia es edificada. Ahora, ya vimos lo que son los dones y para qué son. Ahora, ¿para qué no son los dones? Bueno, los dones no son, hermano, en primer lugar, no son propiedad privada de las personas. Es decir, yo no puedo levantar bandera ajena, hermano, o saludar con sombrero ajeno y decir, este es el don que yo tengo. Porque todas las cosas que tenemos, hermano, fueron dadas por Dios. Dice la Biblia, toda buena dádiva, en Santiago, y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que yo tengo, si tengo dones, si tengo talentos, han sido dados por Dios. O sea, no son, hermano, propiedad privada, sino que son dones del Espíritu, dones de Dios. Y Dios reparte a cada quien como Él quiere. Como Él quiere. Ahora, ¿qué otra cosa no son los dones? ¿O para qué no son los dones? Pues no son para guardarlos, hermano, sino son para usarlos. Son para usarlos. Mire, allá en Mateo 25:14, cuando el Señor nos habla de la parábola de los talentos, habla de dinero, habla de bienes, y dice que les dio bienes a sus siervos. Entonces dice que uno de sus siervos los trabajó. Y el otro también, o sea, dos de sus siervos trabajaron los bienes o aquellos talentos que habían sido dados por Dios. Pero uno tuvo miedo y lo escondió. Y entonces, hermano, nosotros, los que hemos leído esa parábola, ya sabemos cuál fue el final de aquel que lo escondió, ¿verdad? Que le fue quitado ese talento. Entonces los dones, hermano, que hemos recibido de Dios, tanto dones como bienes o talentos, deben de ser usados y son dados por Dios para la edificación de la iglesia. Son dados para trabajarlos, para hacer algo con ellos, hermano. No son para guardarlos,
no son propiedad privada, no son, hermano, tampoco para presumir. No son para presumir. O sea, los dones, hermano, no son para decir, ven y yo lo sano porque yo tengo el poder. No, no, hermano. Mire, el poder lo tiene solamente Dios. Dios nos ha dado poder para vencer, hermano. Pero a veces, hermano, nos ha faltado fe, nos ha faltado, hermano, esfuerzo. Nos ha faltado esforzarnos en la gracia. Dios nos ha dado poder para vencer el pecado, hermano. Pero el poder de hacer las cosas de lo sobrenatural solamente le pertenece a Él. Solamente le pertenece a Él. O sea que los dones, hermanos, no son nuestros. Fueron un regalo que Dios nos dio, pero son del Espíritu. O sea, y cuando nos vayamos de este mundo, de esta carne, pues como dice la Escritura, hermano, en Efesios, como dice la Escritura, hermano, allá en Santiago, vamos a ir a Santiago 1:7. Santiago 1:7. Dice, no piense pues quien tal haga que... Santiago 1:17, perdón. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo proviene de Él. Y 1 Timoteo 6, del 7 al 10, dice que nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. O sea que si Dios nos presta o nos da los dones del Espíritu, son para la edificación de la iglesia aquí en este mundo, hermano. Son para la edificación de su iglesia. Porque todo fue hecho y creado, según Colosenses 1:16, todo lo hizo por Él y para Él, para su gloria. Es decir, los dones, hermano, no son para presumir. Así es que si usted escucha a una persona que está presumiendo de que habla en lenguas, de que tiene el don de sanidades, de que tiene el don de interpretación, bueno, no se deje llevar, hermano, por la finta y le dé honra a esa persona por el don que tiene. Porque recuerde que la gloria y la honra le pertenecen solamente a Jesucristo. Solamente a Jesucristo. Entonces los dones no son para presumir. Los dones no son propiedad privada. Los dones no son, hermano, para guardarlos, sino para usarlos. Amén. Entonces, vamos a continuar adelante, hermano. Recuerdo yo, ya me ha pasado 2 o 3 veces, hermano, que de repente he sentido de parte de Dios hablar con una persona por una situación bien específica, hermano, y que a veces ni yo mismo comprendo por qué, pero siento que hay un peligro y que tengo que hablar una palabra y exhortar a esa persona para que se vuelva a Dios. Y me pasó hace poco con un familiar, ¿verdad? Que estaba yo predicando en un lugar y sentí una urgencia de llamarle. Yo no sabía por qué, y se me venía y llámale, sentía esa urgencia, hermano. No me vino una voz que oí que me dijo, llámale a esta persona. No, hermano, sino que fue un sentir en mi corazón, pero fue un sentir bien fuerte, de que definitivamente terminando el culto yo le llamé a esta persona y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no sé lo que estés pasando, yo no sé qué es lo que está pasando, pero Dios me puso una carga muy fuerte y Dios me hizo que te hablara porque algo estás haciendo que no está agradable a los ojos de Dios y tú tienes que renunciar a eso. Y entonces esta persona me empieza a decir, no, fíjate que pasó esto, y me empieza a explicar, hermano, algo que yo no sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Entonces de alguna manera Dios me dio ahí, palabra de ciencia, porque yo no sabía, pero Dios sí sabía, hermano, lo que estaba pasando. Pero Dios me dio la certeza, hermano, de que yo tenía que darle una palabra a esta persona. Una palabra de exhortación. Y yo en obediencia lo hice. Ahora, no quiere decir que yo soy la gran cosa porque hice eso, hermano. Y me ha pasado en otras ocasiones.
Mi esposa y muchas otras personas que conozco hablan lenguas. Incluso han interpretado lenguas o les han interpretado lenguas. Y yo no hablo lenguas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, hermano, en Corintios, que Dios da a cada quien como Él quiere. Entonces, esto echa por tierra, hermano, esa doctrina que andan predicando algunos pentecostales, que dice que dicen, hermano, según ellos, no sé de dónde lo sacaron porque no viene en la Biblia, pero que dicen que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y no hay ninguna parte en la Biblia donde diga eso, hermano. Sino que dice y lo recalca una y otra vez que Dios da a cada uno como Él quiere. Y todo lo hace para provecho. Incluso Él dice, hermano, no todo el mundo es oreja, no todo el mundo es nariz, no todo el mundo es boca. Dice, ¿profetizan todos? ¿Hablan todos lenguas? Pregunta el apóstol Pablo. Obviamente la respuesta es no, definitivamente no. Entonces, hermano, los dones espirituales son del Espíritu. Los dones de Dios, los dones espirituales son para el servicio a la iglesia, que finalmente es para darle la gloria y la honra a Dios en obediencia, pero es para el servicio, es para ministrar, es, hermano, para la edificación de la iglesia. Así es que, hermano, no te dejes engañar, no te dejes, hermano, manipular, no te dejes persuadir, hermano, por alguien que tiene un don del Espíritu, porque recuerda, el don es del Espíritu. El don es del Espíritu. Pero eso no quiere decir que tenga frutos buenos o que sea un obrero aprobado. Recuerda que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ten mucho cuidado, hermanos, de discernir, porque el apóstol Pablo nos dice por medio del Espíritu Santo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo ya tenía esa preocupación. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos para qué son y para qué no son. Y es necesario, hermano, para poder ser miembros activos en la iglesia. Recuerde que en aquel tiempo va a haber muchos que van a decir, Señor, profetizamos en tu nombre. Tenían dones de profecía. Señor, echamos fuera demonios. Tenían dones para echar fuera demonios. Hicimos muchos milagros, tenían dones para hacer milagros. Pero el Señor les va a decir, yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dones, hermano, los dones que tenga tal o cual persona, no implican que lleve esa persona un fruto de parte de Dios. Así es que no te dejes seducir, no te dejes engañar y conoce, hermano, lo que son los dones y para qué son. Ahora, ha habido, hermano, bastante, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, como les decía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pero sobre todo, hermano, déjame decirte que Dios ha hablado, como dice la palabra, por medio de sus profetas, y hoy, en este tiempo, habla por medio de su Hijo, que es su palabra, hermano. Y habla, hermano, y sigue hablando, habla en sueños el Señor. Incluso lo dice, hermano, en los postreros días, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. O sea, hay muchos, hermanos, muchas maneras en que Dios ha hablado a su pueblo, ha querido persuadir a su pueblo de que siga en los caminos de Él. Y esa es la razón por la que Dios ha hablado muchas veces ahora. Pero también, hermano, los dones han sido, hermano, una causa de mucha controversia por la ignorancia de las Escrituras y de la palabra de Dios. Hermano, los dones han sido, hermano, mal usados. Han sido, y sobre todo el don de lenguas, hermano. El don de lenguas, hermano, hoy en día existe una imitación del don de lenguas, que es el que le llaman espíritu Kundalini. Ese espíritu que proviene del diablo, obviamente, es contrario al poder de Dios, es contrario al espíritu de Dios, pero imita, hermano, según esto, al Espíritu Santo. Pero pues ya ve lo que dice la palabra, dice negarán la eficacia de estos. O sea, no hay eficacia, hermano. ¿Por qué? Porque no hay congruencia en lo que se hace y lo que se dice.
Y vamos a tener un estudio más a fondo sobre el don de lenguas específicamente, hermano, que ha causado tantos problemas dentro de la iglesia, que muchas personas malintencionadas, falsos obreros, falsos profetas, falsos maestros, han usado este don, o han usado, hermano, muchas veces, hermano, ni es el don de lenguas, pero han usado una imitación del don de lenguas para engañar, para traer, hermano, maldición sobre las personas, para traer engaños sobre las personas. Y si el pueblo de Dios no tiene discernimiento, hermano, va a poder ser engañada y va a poder ser manipulada y va a poder ser controlada por medio de estas personas. Entonces es muy importante, hermano, conocer los dones y para qué fueron dados. ¿Para qué fueron dados? Si tú ves a una persona que habla lenguas y está de presumida porque habla lenguas, y tú ves a esa persona diciendo chismes, hablando murmuraciones, en otros contextos, sépase que esa persona, hermano, no está hablando las lenguas por medio del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Entonces, si esa persona está hablando en lenguas, pero aparte también habla chismes, mete cizaña, son calumniadoras y todo eso, entonces, hermano, esas lenguas extrañas que habla no provienen del Espíritu, sino provienen de otra fuente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y más adelante vamos a ver, hermano, algunas características del don de lenguas. Y cómo saber que el don de lenguas está siendo, hermano, usado genuinamente, y cómo saber cuando está siendo manipulado o cuando el diablo está usando un tipo o una imitación del don de lenguas para engañar al pueblo de Dios. Entonces es muy importante, hermano, que usted y yo conozcamos los dones espirituales, qué son, para qué son y qué no son y para qué no son. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Están vigentes los dones espirituales? Bueno, hermano, la respuesta es sí, están vigentes, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no cambia. Dios ha sido el mismo siempre. Dios ha sido el mismo siempre. Entonces, los dones espirituales están vigentes, hermano, porque la iglesia todavía está vigente. Porque la iglesia todavía está siendo edificada, hermano. Porque la iglesia todavía está siendo persuadida, hermano. Porque la iglesia todavía está creciendo. Por eso es necesario los dones. Ahora, hay mucha gente, hermano, que está escéptica a los dones espirituales. Y ese es otro extremo. No podemos caer en los extremos, hermano. Tampoco creer que todos los dones vienen de Dios. Porque sí, ciertamente los dones del Espíritu vienen de Dios. Pero también hay muchos imitadores. Muchos espíritus que imitan, como el espíritu ese que le llaman Kundalini, que se contorsionan y que empiezan a tirar brincos y a gritar y todo eso, que no vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también el otro extremo, hermano, es creer que no hay los dones o que ya no tienen sentido los dones. Los dones espirituales tienen sentido y todavía los hay, hermano. Que el hecho de que haya habido muchísimo, hermano, hoy en día, que haya habido mucho abuso en cuanto a los dones, por falsos maestros, por falsos obreros, eso no implica, hermano, eso no significa que los dones no estén vigentes. Pero simplemente, nosotros como el cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que estar bien sobrios y conscientes de lo que estamos oyendo y de lo que estamos recibiendo en nuestros oídos y en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, este fue el tema. Los dones espirituales, ¿qué son? ¿Para qué son? ¿Y qué no son? Y si están vigentes. Así es que no te dejes engañar, hermano. Dios te bendiga. Recuerda, visítanos en ecostvdesperanza.com. Es nuestro nuevo canal de televisión por internet. Visítanos en el YouTube y en el Facebook con el mismo nombre. Déjanos un comentario, escríbenos una sugerencia y sobre todo, hermano, si eres un hermano en Cristo, ora por nosotros.
ora por este ministerio. Así es que Dios te bendiga, hermano, y recuerda, mirad que nadie os engañe. Nos vemos a la próxima.